Buenas tardes, que Dios les bendiga a todos. Es un privilegio el poderles saludar una vez más a cada uno de ustedes. Dios me les bendiga, Dios me les bendiga. Sean bienvenidos todos en el nombre del Señor. Es una bendición el poderle saludar el día de hoy. Ahora tenemos martes 15 de abril 2025. Sea bienvenido usted que nos sintoniza en diferentes partes del mundo, en diferentes países, en diferentes ciudades. Nosotros le saludamos desde acá del área de Austin, Texas, Estados Unidos. Deseamos que el Señor continúe bendiciendo su vida y donde quiera que usted nos sintoniza. Gracias por estar con nosotros. Este es su espacio, palabra de Dios, palabra que transforma. Le saluda a su hermano y amigo Santos Alvarenga. Dios bendiga también a nuestro hermano David Ramírez Bumaguín, que está conectado también desde Canadá. Así que Dios me le bendiga, hermano David. Le voy a dar el tiempo a usted para que nos invite a una oración de inicio y después salude a los hermanos. Y después vamos a estar lo que es, ¿verdad?, entrando al estudio y a la meditación de la palabra de Dios. Así que adelante, hermano David, bienvenido. Gracias, mi hermano. Que el Señor bendiga a todos. Damos gracias a Dios nuevamente por permitirnos llegar hasta sus hogares. Esperamos que esta enseñanza de esta tarde sea de bendición para su vida, también para los suyos, también para los amigos, hermanos que nos estarán oyendo esta tarde. Estarán en sintonía. Esperamos que usted lo pueda ver esta enseñanza a través de Facebook, YouTube y otras herramientas más. Otra plataforma más que quizás usted lo llegue a ver. Esperamos que todo sea para la honra y gloria del Señor y también que nos ayude a comprender el Señor un poquito mejor lo que es las Escrituras. Vamos a orar en esta tarde. Señor y Dios, te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Gracias por el aire que respiramos, Señor. Gracias por todo lo que haces en la vida de cada una de las personas que estarán pendientes de esta enseñanza esta tarde. Esperamos que tú los des la oportunidad de aprender un poquito más de tu palabra, que abras nuestras mentes, nuestros corazones y los pongas interés en oír para poder practicar, para poder aprender lo necesario para acercarnos cada día un poquito más a ti. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias. La enseñanza de ahora va a ser bastante breve, pero también muy interesante. Va a ser un análisis acerca de lo que es la carta a los Hebreos en el capítulo 26, en el capítulo 10, versículo 26 al 31. Esperamos que esta enseñanza nos ayude a pensar profundamente cómo nosotros entendemos las Escrituras, de qué forma se nos ha explicado, qué es necesario cambiar, o se nos ha enseñado correctamente, o se nos ha enseñado de una forma que nos conviene a nosotros, o le conviene a la audiencia estar oyendo acerca de esa enseñanza. Esperamos que usted tome una decisión después de este análisis y lo vea de una forma amplia, de poder entender al prójimo, de poder servirle al prójimo y a la misma vez enseñar de lo que es la palabra de Dios. Nuestro hermano Alvarenga estará con el análisis del libro de Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31. Su tiempo, mi hermano. Amén, hermano David. Dios le bendiga. Dios le bendiga nuevamente a todos ustedes que están ahí conectados una vez más con nosotros acá en este espacio. Como decimos, espacio palabra de Dios, palabra que transforma. Este es un espacio donde queremos nosotros continuar aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Así es que sea bienvenido todos ustedes. Es una bendición el poderle saludar nuevamente, ¿verdad?, desde este lugar y
y decirle muchas gracias por estar con cada uno de nosotros. Saludamos también a nuestro hermano Daniel Pavón, que el día de hoy pues él no ha podido estar con nosotros. Así es que donde quiera que se encuentre, saludos, Dios le bendiga. Bien, el día de hoy vamos a estar mirando lo que es haciendo un análisis pequeño en el capítulo 10 de la carta a los Hebreos, comenzando el versículo 26 al 31. Prácticamente vamos a estar mirando del 26 al 29, pero vamos a leer hasta el versículo 31 y vamos a estar mirando lo que es, ¿verdad?, estos versículos de la Biblia. En una ocasión un hermano dijo que le gustaría a él escuchar, ¿verdad?, un estudio, lo que es de estos versículos. Y con la ayuda de Dios lo vamos a hacer. Y queremos decir, este es un texto donde tiene, podemos decir, dos fuentes de interpretación, pero vamos a permitir que la palabra de Dios nos explique y nos diga a nosotros y nos dirija realmente qué es lo que nosotros vemos en estos versículos y qué entendemos en estos versículos en Hebreos 10, 26. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Si usted tiene una Biblia, busque el texto bíblico, Hebreo 10, 26 al 31. Lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de todos, de dos o de tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. Hasta ahí. Hasta ahí lo vamos a dejar, ¿verdad? Lo que son estos versículos. Dios le bendiga a nuestro hermano Marco Maldonado. Saludos a todos ustedes que están ahí. Mande su saludo, su mensaje de dónde nos sintoniza. Continuamos lo que es, ¿verdad?, con este tema y el lema de este espacio: estudia, practica y enseña. No lo sabemos todo, pero nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y a la misma vez también estudiamos, porque entendemos nosotros de que es muy importante también estudiar. No debemos nosotros de tomar aquellas palabras que dicen algunos por ahí de que no te preocupes lo que vas a decir, porque Dios en tu momento te va a dar palabras de lo que vas a predicar. Yo no sé de dónde han sacado eso, pero lo que sí yo sé es de que si yo estudio, el Espíritu Santo me recordará y me traerá al presente lo que yo he estudiado. Hemos leído lo que son estos versículos de la Escritura. Para entender la carta a los Hebreos, tenemos que estudiar lo que es el contexto y entender a quién fue escrito, lo que es esta carta. ¿Qué es el contexto? El contexto bíblico se refiere a todos los factores, número uno, histórico, culturales, sociales, literarios y teológicos, que rodean un pasaje bíblico y que son necesarios para entender su significado. De ahí, cuando nosotros entendemos este concepto y entendemos lo que es el contexto de cada versículo que nosotros vamos a leer y vamos a exponer, es necesario, en primer lugar, claro, y que quede claro
que tenemos que nosotros tener la guianza del Espíritu Santo. Número uno. Número dos, tenemos que nosotros darnos la tarea de estudiar lo que es los factores. Dije, factores históricos. Tenemos que ver nosotros el factor histórico en el cual dicha carta o dicho libro se escribieron. Si nosotros vamos a ver cada uno de los libros que encontramos nosotros en la Biblia, nos da un relato de cada época que pasó. Por ejemplo, el libro de Éxodo, a nosotros cuando estudiamos Éxodo, lo primero que es lo que se viene a nuestra mente es el transitar del pueblo de Israel de la salida de Egipto por el desierto, ¿verdad? Si nosotros vamos a hablar de Josué, ¿qué es lo que nos cuenta Josué? Nos cuenta de guerras, de conquistas. Y si vamos a hablar de Levítico, ¿qué nos cuenta Levítico? Nos cuenta de higiene, nos cuenta de culturas y nos cuenta de relaciones humanitarias, si podemos llamarle así. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque es importante que cada vez que nosotros vamos a leer la Biblia y vamos a exponer un texto, debemos nosotros estar conscientes qué es realmente lo que quiere decir ese texto. Entonces, es importante nosotros conocer lo que es el contexto. Ahora bien, de acuerdo a los estudios de la misma, sus lectores eran en su mayoría judíos que estaban bajo presión para abandonar el cristianismo y regresar nuevamente al templo a ofrecer sacrificio de animales. Y al hacerlo estaban realmente diciendo que el sacrificio de Cristo no era suficiente para ellos ser plenamente santificados. Cuando nosotros entendemos este concepto, entonces nosotros vamos a ir entendiendo realmente lo que el texto nos está diciendo a nosotros. Por lo tanto, que lo que antes se hacía en obediencia, hoy se había vuelto un pecado voluntario de muerte, porque antes era una obligación hacer un sacrificio antes de que viniera Cristo. Antes que muriera Cristo, todos nosotros sabemos de que los sacrificios representaban lo que era el sacrificio de Cristo cuando vino a morir en la cruz del Calvario. Una vez Cristo muere, el sacrificio que antes representaba la muerte de Cristo, al morir Cristo, ya los sacrificios, por eso nos habla de un nuevo pacto y un viejo pacto. Entonces vemos nosotros, el escritor les está diciendo que ya no deben seguir mirando más al templo, porque ya no se realizan más sacrificios para alcanzar la perfección. Por eso Cristo murió y al aceptar la muerte de Cristo, nosotros somos salvos. Aquí es importante. Debemos de tomar nosotros en mente y vamos a ir lo que es, hermano David, aplicando lo que es este texto. Si estamos hablando nosotros de que el escritor ha escrito en su mayoría sus lectores a la carta de los hebreos o la carta de los hebreos es dirigida a la mayoría de personas judías que se han convertido al cristianismo, pero por una y otra razón ellos están bajo presión. Todo el tiempo nosotros vamos a ver de que si no es por un lado, es por otro lado, que va a venir una doctrina contrarrestando lo que yo creo, lo que usted cree, incluso el día de hoy. El día de hoy nosotros vamos a ver cuántas religiones no hay. Hay una infinidad de religiones y cada quien expone su tema y su punto teológico y su punto de salvación. Nosotros estamos dando una interpretación de la palabra de Dios y nos estamos siguiendo al contexto histórico en la cual la carta a los hebreos se escribe. Entonces, aquí estamos mirando nosotros a personas de que han creído en la muerte de Cristo, pero luego después estas personas como que la fe en creer 100%
en el sacrificio de Cristo como que está retrocediendo y ellos dicen, un momento, a nosotros nos hace falta hacer algo. Parece ser de que necesitamos nosotros continuar o alguien vino y les dijo, no, si ustedes quieren tener una salvación completa, ustedes tienen o necesitan continuar y yendo al templo a hacer los sacrificios. Cuando yo veo esto, hermano David, el hermano Daniel ha usado bastante mucho esta palabra, de que existía lo que era un punto muy fuerte y era el templo. El templo. Y eso dice, hemos venido aprendiendo de que muchas personas en el tiempo de la pandemia, ellos eran creyentes porque estaban dentro del templo en medio de las cuatro paredes. Pero al dejar el templo se dejó ver realmente quiénes verdaderamente eran ellos. No pudieron sobrevivir. Entonces, y yo me pregunto, ¿por qué nosotros vivimos espiritualmente y nos mantenemos espiritualmente? No es porque vamos al templo. Claro, eso es parte de la fe de cada uno de nosotros. Pero el yo estar vivo espiritualmente no es porque yo tengo que hacer algo, no es porque yo voy al templo, sino porque yo tengo a Cristo dentro de mi corazón. El ir al templo es algo que viene incluido también, porque a través de la Biblia nosotros vamos a ver. Por ejemplo, el salmista David dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Es parte de ir al templo, es parte de ir a un lugar de reunión. Entonces, estos cristianos, a ellos les hacía falta regresar nuevamente al templo a hacer los sacrificios. Entonces, ahora, si alguien rechaza la muerte de Cristo, ya no hay otro sacrificio disponible por el pecado, porque Cristo ya no vendrá a morir otra vez. Es lo que el escritor a los hebreos les está diciendo a los lectores de la carta a los hebreos. Ahora, el versículo 26, vea usted cómo dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahora bien, podemos decir nosotros, no hay otro medio. Yo sé que mucha gente busca diferentes medios para acercarse a Dios, pero realmente solo hay uno. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, los lectores de la carta a los hebreos, ¿dónde es que ellos tenían que mirar? No tenían que mirar al templo, donde se hacían los sacrificios. Amén. Tenían que mirar a Cristo. Y Cristo ya había muerto. El sacrificio de Cristo ya había sido realizado. La pregunta es, ¿dónde debe de mirar usted? ¿Dónde debemos de mirar nosotros? Debemos de mirar a Cristo. Si negamos nosotros a hacerlo, lo único que nos espera es el juicio eterno. Porque tenemos claro nosotros en la palabra, el que peca voluntariamente. El escritor a los hebreos tiene claro, vea usted, que los lectores de la carta a los hebreos entendían claramente que era pecar voluntariamente. Le voy a pedir, hermano David, léame Números 15:27. Le vuelvo a repetir, el escritor a los hebreos tenía claro que los lectores de la carta a los hebreos o a quienes se escribió la carta a los hebreos, ellos entendían plenamente que era pecar voluntariamente. 15:27. Sí. Okay. Números 15:27 dice de la siguiente manera.
Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación. Sígame leyendo hasta el 31. Ok. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para que el que hiciere algo por hierro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Amén. Vea usted, ¿por qué digo yo que el escritor a los hebreos, él estaba seguro que los lectores de la carta a los hebreos, ellos entendían 100% qué era pecar voluntariamente? Por eso el texto dice ahí. Por eso el texto dice ahí, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahora bien, aquí vemos en Números 15:27. Dice, si una persona pecare por hierro, en la Biblia, pecar por hierro es pecar por error. Tengamos claro eso. Pecar por hierro es pecar por error. No es voluntario, es pecar por error. Ahora, ¿qué pasa con el que peca por error, por hierro? Acuérdese, y yo quiero hacer énfasis en esto, los que estamos conectados. Los lectores de la carta a los hebreos sabían que era pecar por error y sabían que era pecar voluntario. Ellos sabían que la muerte de Cristo cubría totalmente todo pecado. No había que hacer otro sacrificio. Entonces, aquí vemos nosotros, dice, si una persona pecare por hierro, en la Biblia pecar por hierro es pecar por error. Se refiere a pecar de forma involuntaria, el que peca por hierro, por descuido o negligencia, no por una intención maliciosa o deliberada. Vea usted, desde el versículo 27 de Número nos está hablando a la persona que peca por error, que tiene un perdón haciendo ciertas acciones. ¿Cuáles son esas acciones? Ofrecer una cabra de 1 año para expiación. Y después, ¿qué va a pasar? Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por error, por ignorancia, por involuntaria, no voluntario, involuntaria. Ahora bien, en el versículo 30, vea usted, en el versículo 30, mas la persona que hiciere algo con soberbia. Este versículo aquí nos está diciendo el que peca voluntaria. El pecar voluntariamente es pecar con soberbia. ¿Por qué? Porque la persona que peca voluntariamente en este pasaje implica la idea de rechazar a Cristo consciente y deliberadamente. Conocer el camino de Dios, escucharlo, predicarlo, estudiarlo, considerarse uno de los fieles y luego retroceder es convertirse en un apóstata. El pecar voluntariamente. Pecar voluntariamente conlleva la idea de pecar continua y deliberadamente. Vea usted, la diferencia entre pecar voluntario e involuntario. El que peca por hierro, dice Número, por error.
por descuido o negligencia. Diferencia al que peca con soberbia. Es voluntaria. Conlleva la idea de pecar continua y deliberadamente. La persona no peca por ignorancia, ni es llevada por tentaciones momentáneas, que es demasiado débil para resistir. Entonces, vea usted la diferencia que hace la escritura aquí en estos versículos, y vemos nosotros el pecador voluntario peca debido a una forma de vida y de pensar y de actuar que no tiene ningún deseo de abandonar el pecado. Ese es la persona, el que peca voluntariamente. Aquí lo que está diciendo el escritor a los hebreos está siendo tan directo. Allá nosotros vamos a ver en la carta a los Gálatas, también el apóstol Pablo se refiere en el capítulo 1 y el versículo 6, dice el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Vea usted el error que podemos nosotros cometer después de nosotros conocer lo que es la palabra de Dios. Tenemos que hacer la diferencia entre lo que es pecar voluntariamente o lo que es pecar involuntariamente. Los lectores nuevamente de Hebreos, ellos no estaban haciendo las cosas por ignorancia, lo estaban haciendo sabiendo, y lo estaban haciendo de una manera de que ellos estaban conscientes de lo que ellos estaban haciendo, y no tenían la idea de ellos de abandonar, si le podemos llamar así, el pecado. Y con esa persona es lo que habla el escritor, el que peca voluntariamente. Ahora, entendemos este texto, se ha dado en algunas ocasiones una interpretación y se aplica a ciertas personas de que un día fueron cristianos, pero que esta persona tal vez, como dice Números 15, pecaron por yerro, pecaron por error, pecaron por descuido o pecaron por negligencia, no intencional, no maliciosamente. A veces este texto se ha usado para decir a esta persona: no, es que en Hebreo 10:26 dice que el que peca voluntariamente ya no tiene más sacrificio por sus pecados. Pero en realidad es que en nuestro tiempo nosotros no hacemos ningún sacrificio para nosotros poder alcanzar el perdón de Dios. Entonces, vemos aquí, el pecador voluntario peca debido a una forma de vida y de pensar y actuar, que no tiene ningún deseo de abandonar el pecado. Los apóstatas tienen conocimiento, pero no aplican ese conocimiento a la práctica. Es decir, cualquiera puede saber la Biblia, sabe lo que es malo, lo que es pecado, pero no la aplican. ¿Cómo le podríamos llamar nosotros a eso? Pecado voluntario. Y eso es lo importante. Pero tenemos aquí a nuestro hermano David. No sé, hermano David, si usted tiene, antes de continuar, si tiene algún comentario. Tengo varios, pero amén. Me pone mucho a analizar este pasaje en el aspecto de que las personas aquí en esta carta iba dirigida eran a personas judías que estaban pasando por un problema muy difícil de persecución de los mismos suyos.
También por eso se refiere de que muchas veces la persona cuando está en un estado de afligido, de preocupación, la persona puede pecar por error, porque a veces tomamos decisiones apresuradas. ¿Y quién es aquel que no va a cometer un error cuando tiene la espada o el látigo o a sus enemigos a sus espaldas o a sus lados? También recordemos de que el concepto que tenía el pueblo hebreo o el pueblo judío para este tiempo era de que ellos necesitaban el templo para adorar a Dios. Apenas ya los apóstoles empezaban su ministerio, los seguidores de los apóstoles tomaron las posiciones que dejaron los apóstoles, pero la iglesia que estaba en Jerusalén, la mayoría de ellos eran judíos, los cuales tenían el concepto, porque el judaísmo, hermano, es una forma de vida. No solo es simplemente una religión, no simplemente es un grupo de personas. Por eso dije, hermano David, perdón que lo oí, pero es importante hacer énfasis en esto. Por eso dije yo que es necesario conocer lo que es el contexto bíblico en el momento en el cual se escribió la carta y usted está haciendo la mención de que la forma de vida que llevaban estos judíos. Adelante, hermano. La forma de ellos de ver la fe para ellos era nueva. Creyeron en el mensaje que los apóstoles predicaron, pero también ni los apóstoles pensaron que después de su muerte venía una gran persecución para los que quedaban practicando y confesando y poniendo en acción la fe que les era nueva para ellos. El grupo, si nosotros vemos la historia del pueblo judío, estas personas cuando en los templos, la primera vez y la segunda vez, bueno, todavía no habían sido destruido el segundo templo, era una forma de que esta gente se lamentaba y no podían sobrevivir en su ambiente sin que existiera un templo. No era de que pecaban sin conocimiento, como usted dice. No, ellos sabían. Pero déjeme explicarle de que no es tan fácil sacarse un concepto de que sus antepasados, sus tatarabuelos, sus abuelos, sus padres y usted han estado practicando por generación tras generación. Lo que Jesús y sus apóstoles enseñaron para ellos era nuevo. Y como le dije, viendo la espada y viendo la persecución detrás de ellos, cualquiera puede dar un paso para atrás. Vamos a agarrar un chivito, dijo otra vez, mejor. Pongámoslos en los zapatos de ellos y que también a la misma vez eran personas nuevas. No el conocimiento de las escrituras que ellos tenían solo era casi el Antiguo Testamento. Todas las referencias que hizo Jesús, todas eran al Antiguo Testamento, los apóstoles. Todavía estas cartas apenas empezaban apenas llegaban a ser escritas y a ser distribuidas a través de la iglesia. Este principio no es tan fácil el concepto de que ellos no necesitarían el templo, no era tan fácil de dejarlo. Y yo lo veo como que sí es
no le quisiera decir de que hay que volver a hacer los rituales, sino que muchas veces se requiere tiempo. Aún Jesús, para enseñarles a los discípulos, fue 3 años y medio que se tardó. Todavía no sabemos cuánto tiempo estas personas que estaban en Jerusalén habían llegado a reconocer la nueva fe en Cristo y la nueva forma de practicar su fe. Hasta ahí mi participación, hermano. Amén, por el momento. Es importante. Tengamos, a mí me gusta prestar mucha atención lo que es a las palabras de la Biblia. Vemos el escritor a los hebreos, nuevamente, en ningún momento está cerrando la puerta para estos cristianos que están pensando regresar atrás. Lo que está haciendo aquí es una advertencia. Así es. Y eso tenemos que tener claro. Porque dice, porque si pecaremos voluntariamente, en ningún momento, acá el escritor a los hebreos está cerrando la puerta. Es decir, como ustedes ya se fueron a hacer los sacrificios, así es que no piensen en regresar, porque no los voy a recibir. Ahora, lo que tenemos que evitar nosotros aquí, en este texto bíblico, es no tomarnos nosotros el derecho de cerrar la puerta usando este versículo bíblico y decir la puerta se cerró porque tú te fuiste a pecar. La Biblia no es eso lo que dice aquí. Tampoco el escritor a los hebreos no es eso lo que dice aquí. Aquí es una advertencia. Y nosotros vamos a ver advertencia en toda la Biblia. Por ejemplo, cuando Dios manda a Jonás, ¿cuál fue la advertencia? Que Nínive será destruido en 40 días. 40 días. ¿Pero qué pasó? Se arrepintió. ¿Y qué pasó? ¿Cerró la puerta a Dios? No. Abrió los brazos y los perdonó. Por lo tanto, lo que el escritor les está diciendo, miren, si ustedes piensan, si ustedes creen que regresar a la vida que llevaban ustedes antes es el remedio para la salvación, están equivocados. Si ustedes piensan continuar en esa vida, no queda otro sacrificio, porque Cristo ya no va a volver otra vez a venir a la tierra a morir por segunda vez para que ustedes sean salvos. Ya murió. Lo único que tienen que hacer ustedes es aceptar el sacrificio de Cristo porque ya fue realizado. Aquí queda una puerta abierta y queda una opción para todos aquellos que pensaban que la mejor opción era regresar nuevamente. Ellos tienen que meditar y decir, realmente no nos queda otra opción. Nos conviene regresar nuevamente. Ahora, si la persona voluntariamente continúa y quiere continuar en la vida de pecado, no soy yo tampoco el que lo voy a condenar. Vea usted, a esta persona Pedro le dice en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 21, que mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que se les fue dado. Vea usted. Entonces, tenemos que tener nosotros mucho cuidado cuando nosotros vamos a aplicar estos versículos, porque esto es un gran peligro. Acordémonos que la misma palabra de Dios dice que el que le quite o el que le añada a la Biblia, dice que ¿qué es lo que tendrá por castigo? Dice que las plagas le vendrán, dice, sobre él. O sea, por otro lado, Dios a nosotros no nos ha dado
el ministerio de juez para que nosotros dictemos quién es salvo y quién es condenado, sino que la palabra misma de Dios nos está diciendo a nosotros y nos advierte. Me gusta tomar estos ejemplos. Cuando nosotros vamos caminando por las calles, por las carreteras, ¿cómo se dirige uno? Vemos señales de todas maneras, de diferentes colores. Y cuando una luz está en rojo, usted decide si tirársela o se detiene. Así merito es la palabra de Dios. La Biblia nos dice a nosotros lo que nos va a llevar a la condenación y lo que nos va a salvar de la condenación. Nosotros decidimos, la palabra está, como dijo aquel profeta, como le dijo Dios a aquel profeta, delante de ustedes hay dos caminos. Escojan ustedes cuál camino van a agarrar, si el camino de la vida o el camino de la muerte. Entonces, vea usted, el tiempo se nos ha ido. El versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreprensible. Ahora, observemos la comparación al leer el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? La salvación es por gracia, no es por obra. Y cabe decir de que nosotros como cristianos somos llamados a llevar una vida en santidad, una vida de búsqueda de Dios, pero eso no quiere decir de que cuanto usted más ayune, es más santificado. Cuanto usted más ore, usted es más santificado. Podemos equivocarnos. El ayunar es bueno, el orar es bueno, el vigilar físicamente es bueno, porque es un tiempo que usted y yo podemos apartar para leer la Biblia, para meditar en la palabra de Dios, para estudiar algún tema. Pero yo conozco de personas que ayunan mucho, pero hablan mucho del hermano también. Hay personas que oran mucho y así como oran mucho, hablan mucho también y lisonjean con la lengua a su prójimo y a su hermano. Entonces, no se confunda. El ayunar es bueno, el orar es bueno, pero no crea usted que porque ora mucho o ayuna mucho, usted es más santo que el otro hermano que tiene a su derecha o tiene a su izquierda. No es por sacrificio. Y eso es lo que él está diciendo aquí a quienes se les escribió la carta a los hebreos. No hay más sacrificio. Por ejemplo, hay personas que no asisten a ninguna iglesia, pero dan grandes donativos, porque creen que de esa manera ellos de alguna u otra manera tienen un pedacito de cielo. Hay quienes que les gusta hacer muchos favores, porque creen que de esa manera tienen un pedacito de cielo. Ahora yo le voy a decir, nosotros también, por gracia recibimos, por gracia vamos a dar. Porque vemos nosotros el contraste. Uno de los apóstoles dice, muéstrame tu fe sin obras. ¿Dónde está esa fe? Yo no la veo. Si no tienes obras, no veo esa fe. O muéstrame tus obras juntamente con tu fe. Entonces, las dos cosas tienen que ir a la par, pero no crea usted que porque yo hago esto, yo hago lo otro, yo soy más santo. No, no es por eso. Si nosotros podemos hacerlo, hagámoslo. Todo es por gracia. Ahora, el actuar como si la muerte de Cristo hubiera sido algo inadecuado para solucionar el problema del pecado y continuar con esa conducta como si él no hubiera muerto, es tratar a la sangre de Cristo como algo despreciable. Ahora usted puede decir, sí, pero pues yo no hago ningún sacrificio, no voy a ningún templo como lo hacían los judíos antes, que después que ellos
habían recibido a Cristo, continuaron yendo al templo a hacer sacrificio. Pero ¿cuántas veces usted nos dice, no, yo todo el sacrificio que hago, lo hago por amor a Cristo? No hacemos nada, mi hermano, si nosotros no hacemos nada, nada. Imagínese usted, Pablo dijo, con todo lo que nosotros conocemos del apóstol Pablo, él dijo que no había hecho nada. Imagínese usted, y si nosotros vamos a decir que hicimos algo, entonces vea, el conocimiento crea responsabilidad. Si después de haber oído el evangelio, usted le da la espalda a Cristo, usted se está dirigiendo hacia la eternidad, hacia el juicio eterno. El problema no está en que una persona pecó, como dijo el número, por yerro, por ignorancia. El problema está, el pecar voluntariamente es aquella persona que está obstinada, que está soberbia y puede estar en la iglesia. Amén. Y puede predicar, puede hacer esto, puede hacer lo otro, pero es una persona soberbia, es una persona de que le hace la vida, como decimos nosotros, de cuadrito a medio mundo. Y no está yendo a hacer ningún sacrificio, pero está pecando voluntariamente. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, hay de aquel que haga, dice, caer a uno de mis pequeños. Mire, a veces, hermano David, pensamos de que pecar solamente es caer en un pecado de adulterio, en un pecado de borrachera, en un pecado. Yo no estoy de acuerdo y lo digo públicamente. Yo sé que muchos hermanos me van a oír. Yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen, no, que es que hay pecados que Dios los perdona, pero hay pecados que Dios no los perdona. Muéstreme por la Biblia cuál es el que Dios perdona y cuál es el que no perdona. ¿A dónde está esa categoría de pecado? Pecado es pecado. Lo blanco es blanco y lo negro es negro. Entonces, no podemos nosotros decir, no, es que este pecado sí, porque este pecado es diferente con aquel. Pecado delante de Dios es pecado. El único pecado que Dios no perdona es aquella persona soberbia que continúa y quiere continuar pecando, aunque se le llame la atención una y otra vez. Ahora, pero hay solución para aquellos que reconocen que la sangre de Cristo todavía tiene poder y es eficaz para lavar sus pecados, no importando cuán negros sean los pecados. Dios solo pide arrepentimiento y confesión de sus pecados. Una persona que peca, pero esta persona dice, yo me arrepiento porque he pecado. Todos pecamos. La Biblia dice que con oír y ver pecamos. Más dijo Jesús, yo os digo que cualquiera que vea a una mujer y la codicia ya pecó. Entonces, ¿cuál es la solución aquí? La solución es el arrepentimiento y confesión de pecado. ¿Y quiénes son esas personas? Todo aquel que se arrepiente. Aquí no hay de que si este califica, aquel no califica. Aquí lo importante es que la persona se arrepienta y que confiese sus pecados y crea que Cristo le perdona. No sé, hermano David, si tiene la cita bíblica primera de Juan 1:9. Dios les bendiga a todos los que están conectados ahí. Omar Campos, Raquel Hernández, hermano Betzal Verón, Berenice Guevara, nuestro hermano Marco Maldonado. ¿Qué dice primera de Juan 9? 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es la importancia? La confesión. ¿Qué dice? Dice que el que confiesa sus pecados prospera, dice. Así es. Mas el que no los confiesa, ¿qué le pasa? Sus huesos se le quiebran, se le pudren. Y vea usted, y Juan, el mismo Juan en el capítulo 2 y el versículo 1 dice, hijitos, esto es, y esta lectura es para aquellos
que consideran de que ciertas personas ya no tienen perdón de Dios. Pero vea lo que dice la Biblia. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. ¿A quién? El justo. El justo. ¿Por qué le llama Juan hijitos? Todos entendemos que la Biblia fue escrita, inspirada por Dios a través de estos hombres. Entonces vamos a decir que Dios está diciendo a través del apóstol Juan hijitos. Y no todos son hijitos. No todos son hijitos. Porque si nosotros nos vamos a referir, la humanidad es creación de Dios. Pero en Juan dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, a esto les ha dado potestad ¿de qué? Ser hijos de Dios. De ser hijos de Dios. O sea, cualquiera, cuando la Biblia dice hijito, entonces vamos a decir que este es hijo de Dios. Entonces, pero aquí dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahora, Dios sabe. ¿Cree usted que Dios no sabe que si una persona va a pecar? Dios lo sabe. Dice que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Qué hacen las personas cuando están en países extranjeros y que necesitan un abogado? E incluso en el país actual, en el país donde vive de origen. Si necesita un representante que conozca la ley, lo primero que se hace es que hay que buscar un abogado. Sí. Y si alguien sabe cómo perdonar el pecado de una persona, es Jesús. Y por eso Juan recomienda a Jesús. Dice, les escribo esto para que no pequen. Pero ahí está esa puerta abierta. Ahora, la puerta abierta no es para que la gente vaya a pecar. Tenemos que tener consciente eso. Porque la puerta abierta es para que la persona reconozca y diga, Dios está con los brazos abiertos esperándome. Tengo oportunidad. Pero no es que la puerta está abierta para que se vaya a pecar. Porque entonces, si yo tomo ese concepto para aquellos cristianos que piensan, oh, como Dios me perdona, me voy a ir a pecar, me voy a ir a la discoteca ahora en la noche, o el sábado en la noche y el domingo voy a ir a la iglesia. Yo te pregunto a ti, si tú tienes ese pensamiento, ¿y qué pasa si en esa noche te llega la muerte? ¿En dónde queda la perseverancia? ¿En dónde queda la santidad? No hay lugar. Entonces, vea, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Tiene Isaías 55:7, hermano David? Isaías. No sé si tiene usted algún comentario. Isaías 55:7. Vamos a leerlo. 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonarlo. Amén. Hace unos días estaba oyendo algo acerca de esto, hermano. De que hay muchos hermanos dicen que Dios perdona todo pecado. Y está bien, Jesucristo es nuestro abogado para con el Padre. Pero para llegar a conocer a Dios, dice el predicador que estaba tratando este tema, dice, le dice un visitante, yo quiero que Dios me perdone o que Dios me salve, porque yo soy una persona que no puedo ver el cigarro,
no puedo ver a una mujer de esta forma y esta forma, no puedo ver algo que yo lo desee y no lo pueda conseguir, sino que voy y lo robo. Ajá. Viene el hermano y le dice, esas cosas, yo le dice, no le aseguro que a través de la palabra que usted, Dios la va a dejar, Dios le va a ayudar a dejarla. No, dice, la misma Biblia dice que es uno. Sí, mire, dice, el hombre impío, dice, deje. Sí. Mire cómo deje el hombre el hombre impío su camino. Entonces dice, tenemos que poner algo de nuestra parte. Amén. Algo para acercarnos a Dios y darle la oportunidad a Jesucristo, que es el mediador para con el Padre. Amén. Y es importante, hermano, acá. Acuerden que estamos mirando Hebreos 10:26, el pecar voluntariamente. Ya dimos la introducción y todo eso. Y estamos haciendo hincapié en lo que es la persona que peca voluntaria, es aquella persona soberbia, que sabe lo que está haciendo, pero que no tiene ninguna intención de dejar el pecado. Con esa persona es lo que está hablando Dios. Pero no está hablando con aquellas personas que pecaron por hierro, como decía Número, y estoy utilizando esa palabra por error, ¿verdad? Por desliz o por negligencia, por confiado, como nosotros conocemos. Ahora bien, ¿cuál es el punto aquí? Nosotros no podemos utilizar este texto bíblico para decir X persona no tiene perdón de Dios, solo porque pecó por hierro o por error o por ignorancia o por negligencia o por descuido. Ahora, aquí Isaías 55:7, deje el impío su camino. La persona, ¿quién es una persona impío? Es una persona pía, que ha sido pía. Es una persona que ha sido fiel. Es una persona que ha conocido que un tiempo fue justo. Amén, amén. Pero que ahora ha dejado de hacerlo porque le gusta, no puede ver algo porque se lo lleva. Ese es un impío. Impío es una persona que dejó de ser pío. Ahora, la persona que nunca ha conocido a Dios no se le llama impío, se le llama pecador. Pero la persona que ha conocido a Cristo es la que se le llama impía. Dejó de ser pillo y ahora es impía, porque se roba lo que no es de él. Ahora, él dice, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. Vea usted. Otro pecado que yo no lo digo con mi boca ni con mi lengua, pero lo tengo aquí en mi mente. Pensamientos inicuos. ¿Ve? ¿Y qué es lo que dice? Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Sí. ¿Cuál es la misericordia de Dios, hermano David? Dice que es como del cielo a la tierra. A la tierra, ¿verdad? Sí es. Yo no tengo en mente la dimensión y el espacio entre el cielo y la tierra, por lo menos el primer cielo. No tengo en mente en este momento, pero es grande. Amén, es inmensa. Entonces, si la misericordia de Dios es amplia, imagínese usted. Ahora, dejamos esto. La última cita bíblica es Apocalipsis 2:5. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿A quién le está hablando aquí? A una iglesia. No le está hablando al pecador, al inconverso. Le está hablando a los impíos dentro de la iglesia. Así es. ¿Ve? Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Vemos que en esta iglesia, no vamos a entrar en todos los detalles, pero al inicio Dios la está elogiando y le dice, mira, tú eres bueno aquí, tú eres bueno allá, has hecho esto, has hecho lo otro, pero tienes un problema. ¿Cuál es ese problema? Dice, es que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es ese primer amor? Antes
Antes de venir al evangelio era ladrón. Cuando vino al evangelio dejó de serlo, pero nuevamente volvió nuevamente a ese mismo pecado. Entonces Dios le recuerda, y qué bonito es cuando a usted le dicen, mira, hermano David, y tú te acordás de esto. Amén. Y le dicen, ¿de qué? No, mencioname algo porque casi no me acuerdo. Entonces, así de la misma manera le está diciendo Dios a esta iglesia, pero le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Y cuál es la solución? Arrepiéntete. Y después de arrepentirme, ¿qué? Pues hacer las primeras obras. ¿Cuáles eran las obras que hacías? Acuérdate, haz memoria. ¿Qué es lo que hacías? Y dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepintieres. En otras palabras, le está diciendo, mira, te estoy dando la solución. En primer lugar, es arrepentirte. Sí. Pero si tú quieres seguir pecando voluntariamente, obstinadamente, soberbiamente, tu candelero va a ser quitado de su lugar. Si no te hubieres arrepentido. Entonces, ¿cuál es la lección que le está dando el escritor de los Hebreos a los judíos que habían creído? Porque si pecan voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Yo hice mención. El tener el conocimiento, hermano David, tiene más responsabilidad. Porque imagínense usted, un predicador conoce la palabra, enseña la palabra, se muestra que vive acorde de la palabra, pero persiste en un pecado, que no tiene el pensamiento de abandonarlo. Y aquí es donde la palabra de Dios le dice, no le dice ya estás condenado, sino le dice, si no dejas de hacer ese pecado, porque el pecado que estás haciendo es voluntario, nadie te está obligando, si no lo dejas de hacer, no te queda otro remedio. El castigo está por delante. Yo creo que hemos hablado, hermano David, yo espero que los hayamos dado a entender. Dios les bendiga a todos los hermanos que han estado con nosotros. Yo no sé si tiene otras palabras más usted que agregar. Sí. Aquí dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Si ha caído es porque estuvo un tiempo parado, estuvo de pie. Amén. Dios es un Dios de oportunidades. De segunda, tercera, cuartas oportunidades, de muchas oportunidades. Todo depende de nosotros si los arrepentimos y queremos seguir siendo luz para otros. Porque a esta iglesia algo especial le dijo que le iba a quitar. Dice, y quitaré tu candelero de su lugar. Como queriendo decir, si no me obedeces, le voy a poner fin. Una vez quitada, usted ya no lo puede, es casi imposible volver a pedirle a Dios que se lo regrese. Hay muchos ejemplos. Amén. De personas que se le fue quitado. A Saúl le fue quitado su reinado. Lloró, dice. Hasta le suplicó al profeta Samuel y le rasgó, suplicándole. Entonces a nosotros se nos da esta oportunidad y otras oportunidades más. Pero la persistencia en hacer el mal, esa es la que Dios no le agrada de nosotros. Es el pecado de muerte. Y el asunto está en que estamos adentro de la iglesia. Sí. Aquellos que están afuera todavía no, con ellos todavía no se trata este texto, es con lo que estamos adentro.
es porque tenemos ese tipo de personas, tenemos ese tipo de carácter, ese tipo de actitud de soberbios que no nos gusta que nos estén diciendo esto, sino que persistimos en hacerlo una vez, los damos contra la pared una vez y vamos otra vez y otra vez. Y en nuestro pensar estamos pensando de que estamos predicando la palabra de Dios. Es como también, como usted dijo hace unos minutos, que a nosotros no se nos da el rol de decir quién va a ser salvo o quién va a entrar o quién va a buscar de Dios. Eso es ya depende de Dios, no nuestro. Amén. Las oportunidades las da Dios. Dios es el que quita y pone, pero no los demos o no tomemos o no usurpemos ese rol. Démonos una oportunidad y también pensemos, hay que corregir y hay que mantenerlos de pie. Caímos una vez, pero podemos levantarlos. Hay un dicho que dice que el caerse, yo solo me caigo, pero para levantarme necesito una mano. Y ahí donde está la mano de Dios. Amén. Para levantarse. El caerse, uno solo se cae. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Concluimos con estas palabras. Como dijo usted, el rol de nosotros como maestros de la palabra, predicadores de la palabra, el rol de nosotros es llamar a la reflexión a las personas, al arrepentimiento, porque ese es el mensaje de la Biblia. Y el resto, Dios lo hará. Así es que, mis amados hermanos, amigos, Dios me les bendiga. Saludo a los hermanos que nos estén sintonizando Radio Gracia 98.1 FM allá en El Salvador. Dios les bendiga a todos ustedes que nos sintonizan a través de este medio. Saludo a nuestro hermano Alexander Alfaro, nuestro hermano Edwin Chávez, nuestro hermano Misael Bermúdez, hasta California. Dios le bendiga. Así es que ha sido una bendición. El tiempo se pasa velozmente. Bueno, así es Dios, así es la vida. Se pasa el tiempo tan rápido y debemos nosotros aprovecharlo. No hay que perder ese tiempo, sino que hay que aprovecharlo en lo que nos beneficia. Así es que Dios me les bendiga a todos ustedes. Siempre les invitamos a que nos acompañen todos los martes a través de esta misma página, Palabra de Dios, palabra que transforma, 7 de la noche, hora del Salvador, 8 hora de Texas, 9 hora de Canadá. Así es que nosotros seguimos contentos, podemos decir esta palabra, gracias a Dios, porque hasta aquí Dios nos ha ayudado. Amén. Ha llevado tiempo, bastante tiempo, y gracias a Dios que Dios los ha sostenido. Yo sé que pueden haber otros espacios quizás mejores, pero yo creo de que los que estamos aquí los entendemos, y gracias a cada uno de ustedes por apartarse tiempo y escoger estar con nosotros. Apreciamos su saludo, sus comentarios, no tenga pena, envíe ese saludo, envíe ese comentario, esa pregunta. Aquí nadie se va a reír de usted porque hace tal pregunta, porque usted piensa que es una pregunta sencilla. No, para eso estamos acá. Amén. Lo que estamos nosotros aprendiendo y enseñando es lo sencillo. Como repito, hay otras personas que tienen otros niveles de estudio más altos, pero nosotros estamos entre los sencillos y aprendemos de la palabra de Dios y estamos aprendiendo lo básico. Saludo a nuestro hermano Abel Ayala, Dios le bendiga. Nuestra hermana Rosy Bermúdez, Dios le bendiga también. Así que oramos, hermano David, y los despedimos de este lugar. Padre que estás en los cielos, en esta hermosa hora te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por un tiempo más que usted nos ha permitido el poder, Señor, estar a través de las redes sociales
estudiando tu palabra, Señor, y aprendiendo de ella misma. Bendice a todos aquellos, Señor, que han estado a través de esta página y aquellos hermanos que también están a través de la radio Gracia allá en El Salvador 98.1 FM. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Así es que deseo que tengan una feliz noche a cada uno de ustedes y gracias nuevamente por estar con cada uno de nosotros. Hermano David, Dios le bendiga. Gracias también a usted siempre por ese esfuerzo. Saludos allá a su familia. Gracias, y saludos a Pavón, El Salvador. Amén. Amén. Dios me le bendiga a todos. Esperamos que esta enseñanza sea aprovechada y que sea de bendición para su vida. También que Dios bendiga a nuestros hermanos en El Salvador, en otros países. Esperamos que servirle de bendición y que juntos aprendamos acerca de las Escrituras. También estamos pendientes con la continuación de la enseñanza de José. También nuestro hermano Pavón estará con nosotros y otros hermanos que se nos estarán añadiendo, trayendo enseñanza en las próximas semanas. Esperamos que sean de bendición para su vida y que el Señor le bendiga. Ya que usted menciona eso también, lo quiero pasar por alto, se me había olvidado. Amén. A los que están conectados todavía, si el Señor lo permite, tendremos otro hermano aquí el martes, si el Señor lo permite. ¿Verdad? Es un hermano muy conocido allá en el área de El Salvador y aquí también en Estados Unidos muchas partes ya lo conocen. Así es que manténgase allí informado y usted estará preguntando, ¿pero quién será? Así que le invito a que esté con nosotros el próximo martes, será de mucha bendición. Así que Dios les bendiga y feliz noche a cada uno de ustedes. Amén. Dios les bendiga.